todos por estar acá. Qué bueno que los neurólogos podamos empezar a aprender de otras partes de la salud, ¿no? De otros sectores de la salud. Así que yo aplaudo mucho la formación de esta mesa. Mi nombre es Marcela Fiol. Estoy aquí con la doctora Alejandra Geris, que es médica del Hospital Privado de la Comunidad. Y sin más vueltas, vamos a presentar a nuestra primera oradora, que tenemos el honor de que se esté conectando ahora desde España. Es la doctora Amaloa Casanova, de Bilbao. Ella es psiconeuroinmunóloga clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Granada y es profesora internacional de PNL en Europa, máster en la Universidad Pontificia de Salamanca. Doctora, todo suyo. Perdón, me olvidé de aclarar para todos. Vamos a tener 15 minutos de exposición. Si ustedes pudieran terminar en el minuto 13 o el minuto 14, estamos todos más cómodos. Y después vamos a tener un tiempo para las preguntas. Doctora Casanova, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Estoy fascinada de hablar de enfermedades neurodegenerativas desde la psiconeuroinmunología y en una perspectiva de medicina evolutiva. Muchas gracias. La medicina evolutiva no explica o no pretende explicar la enfermedad. Lo que explica es que nos hace vulnerables a la enfermedad. Es como la medicina del porqué. Teorías evolutivas anteriores explicaban que la selección natural debería haber eliminado, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Realmente muchos teóricos de la medicina evolutiva decían ya, pero es que aparece por encima de los 50 años, con lo cual no va a tener presión de la selección natural porque ya nos habremos reproducido. Realmente esto no es así porque vemos que hay genes que se consideran de riesgo, que han cambiado a variantes que protegen de la enfermedad neurodegenerativa y al mismo tiempo de la enfermedad metabólica detrás de la enfermedad neurodegenerativa. Y además, en nuestra especie, que es una especie muy particular en términos evolutivos, nosotros desarrollamos signos de envejecimiento cerebral muchísimo más tarde que otros primates. ¿Por qué? Por, vamos a llamarlo, hipótesis de la abuela. Desde la perspectiva evolutiva estamos diseñados para cuidar la supervivencia de los niños y también de los nietos. Pero hay que entender que la selección es lenta, que tenemos en solo 200.000 años, que en términos evolutivos no es nada, y el cambio más drástico que fue la agricultura fue hace solo 10.000 años, un desajuste entre un metabolismo y un sistema inmune ancestral en un entorno de toxicidad, alteración microbiológica, tecnología, alteraciones del sueño, falta de sol, que no estaban esperados por la evolución. La suerte es que el cerebro tiene mecanismos adaptativos que van muchísimo más rápido, pero esto también genera un nuevo desajuste en un sistema que no está hecho para estar contentos. El sistema inmune humano no está hecho para que estemos felices, sin dolor y nos acordemos de todo, no, está hecho para la supervivencia y la reproducción, está hecho para salvarnos la vida. Con lo cual muchas cosas que hemos considerado patológicas, como puede ser el dolor, la diarrea, la tos, son mecanismos que nos salvan la vida, pero son incómodos. La evolución está hecha para salvarnos la vida. Un síntoma es un síntoma no es un problema. Además, competimos con microbios que evolucionan mucho más rápido que nosotros. Sin duda es un gran área amplísima de investigación que nosotros, parte de nuestra biología, tiene que ver con que convivimos simbióticamente con 1.3 bacterias por cada célula, cientos de miles de hongos, virus, protozoos, algunos parásitos. Lógicamente, si la carga inmune con la que convivimos y nos organizamos cambiará nuestro sistema inmunológico. Por eso yo he escogido hablar o hacer énfasis en el desajuste como término evolutivo que puede ser un factor de riesgo determinante, independiente para el desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa.
En este sentido, también nos tiene que llamar la atención una pregunta crítica, que es: ¿por qué existen los humanos modernos? Hasta hace solo 40.000 años coexistíamos con neandertales y denisovanos. También hubo otros miles de humanoides o primates que se diferenciaron a humanos y se han extinguido todos. Una cosa importante es recordar que el ser humano o el Homo sapiens tiene la mejor adaptabilidad, el mejor sistema inmune. Evidencia de esto es que podemos ver gente viviendo, Homo sapiens, en el Polo Norte, que comen pescado prioritariamente, y luego tenemos a 56 grados más de 2 millones de personas en climas súper calientes y se adaptan comiendo una nutrición de 4 cactus completamente diferente al que vemos en el mundo moderno. De hecho, actualmente somos 8.000 millones de personas y nos adaptamos a toxinas, a alteraciones microbiológicas, a pesticidas, conservantes, colorantes, medicamentos. Somos desde luego muy resilientes. Parte del cambio en la composición que nos está haciendo menos eficientes es la mezcla con estos últimos dos neandertales y denisovanos. Los neandertales aportaron, y está bien estudiado, una capacidad para defendernos contra virus mucho más importante y agresiva, pero es la misma característica la que aumenta las patologías inflamatorias, autoinflamatorias y por supuesto neuroinflamatorias, que la neuroinflamación está detrás de todos los procesos de neurodegeneración. Asimismo, cambia completamente las personas que tengan alelos o características genéticas neandertales también tienen cambios metabólicos en la sensibilidad del dolor y en la organización de recursos. Entonces hay varios asuntos evolutivos que impactan fuertemente en cómo tenemos que analizar a un paciente para ofrecerle los mejores recursos para adaptarse a este nuevo entorno. Otra cosa que nos hizo seres humanos encefalizados y los únicos supervivientes es que, a diferencia de otros, costeábamos y tuvimos un éxodo migratorio hace más o menos 200.000 años, siempre costero. Podemos ver en técnicas muy buenas de análisis de cuáles fueron los nutrientes que pertenecieron a la dieta humana, cómo son los patrones de isótopos o isotópicos dentro del hueso de los fósiles, que teníamos a una nutrición hasta hace 10.000 años prioritariamente del mar. A diferencia, por ejemplo, de los neandertales, que una de las teorías que explica que tuvieran un sistema inmune más frágil y menos adaptación fue exactamente ser consumidor de un alto nivel trófico, que significa comer mucho más mamíferos y menos nutrición del mar, por ejemplo. Aparte de que todos comiéramos, lógicamente, nutrición de la naturaleza. Está bien respaldado que dentro de la programación neurológica, una cosa que podría prevenir fuertemente la enfermedad es que tengamos una muy buena conformación de reserva orgánica y de plasticidad, resiliencia o lo que se llama reserva cognitiva. La reserva orgánica se refiere al número de células máximas y está determinado por la nutrición del bebé. Durante el periodo fetal en la barriga de la madre, si nosotros tenemos especialmente nutrientes del neurodesarrollo, por favor tenemos que recordar que el cerebro es solo 2% de toda nuestra masa corporal y gasta el 20%. Cómo se conforme la nutrición adecuada da capacidad de poder generar un órgano muy caro y posteriormente conectarlo. Aparte, su composición se acerca al 60% de grasa. ¿Es qué tipo de grasa? Pues muy alto, de ese 60 a un 20 será nutrición de nutrientes del mar. Entonces, minerales muy presentes en los nutrientes del mar, como el hierro, el cobre, el zinc, el yodo, todas las vitaminas, grasas, están presentes en nutrientes del mar, y si a eso le sumamos que vivíamos bajo el sol y con poca exposición a toxicidad, se podía conformar correctamente el cerebro. Es fácil de entender que si nosotros tenemos, por ejemplo, un número de reserva en el
periodo del parto y periparto de 200.000 neuronas dopaminérgicas, tendremos menos resistencia y resiliencia en la vida adulta y en el envejecimiento que si nacemos con 600.000 neuronas, que es como el máximo que podríamos expresar. Con lo cual tenemos que proteger como medio preventivo basado en medicina evolutiva el tamaño al nacer, el peso, las semanas y sobre todo la nutrición y conformación cerebral, que con los cambios de dieta estamos muy lejos a estarlo protegiendo. El sistema inmune y el sistema metabólico son muy ancestrales, pero nosotros tenemos una capacidad de adaptación cerebral a todo, a la tecnología, al aprendizaje, a la superinformación, al aislamiento o a el clan, a las conductas sociales, al lenguaje y al pensamiento, que tiene que ver con que la epigenética del cerebro es muy especial comparada con otros órganos. Por eso necesitamos más nutrición y hay más impacto de los factores medioambientales. Un ejemplo de esto es que todos los genes que se transcriben, que son unos 22.000 a 25.000 que se pueden transcribir, no superan el número de elementos no codificantes largos de RNA que nos hacen adaptativos. Realmente nosotros tenemos una genética muy pequeña y unos factores epigenéticos súper flexibles que están detrás de todas las modificaciones que vemos en cualquier patología neurodegenerativa. Sabemos que los patrones epigenéticos bien expresados protegen de patología y cuando no se pueden expresar correctamente por cambios nutricionales, por tóxicos, por alteraciones de biorritmo o cualquier otro factor medioambiental, predisponen a patología neurológica. Sin ninguna duda, vemos que toda la enfermedad neurodegenerativa, en principio, lo que tiene es una atrofia hipocampal o una súper mala conexión con otros centros. Lógicamente, todas las alteraciones que haya en el periparto o en el parto, lo que sea, prematuridad, las intervenciones que hacemos, yo quiero que nos llame la atención lo que hacemos con la epidural, la oxitocina, adelantar el parto, las cesáreas programadas, entre otras muchísimas cosas que pueden afectar el desarrollo cerebral. Una vía resiliente de recuperación sería lo que ancestralmente hacían el 100% de los niños, que era tomar leche materna. La leche materna aporta células madres, microARN, factores que cambian completamente la transcripción genética como grupos metil-acetil, cambios en el desarrollo mitocondrial, microbios para el enterotipo y todas las sustancias que nutrirán el cerebro del bebé, entre otras miles de cosas. No solo la nutrición, somos seres súper sociales. Para el bebé es más importante el contacto físico y la oxitocina en la neuroprogramación casi que la nutrición. Pero vemos con sorpresa que solo el 41% de los bebés en la vida moderna amamanta. Desde luego, es un cambio muy grande. Estamos dando ultraprocesados que no se parecen a la nutrición y que no compensan los factores inmunes, microbianos y celulares de la leche materna. Es otro factor de riesgo muy bien documentado. Sin duda, la catástrofe más grande que hemos tenido es la agricultura, que en términos evolutivos es hace muy poco, unos 10.000, máximo 15.000 años. A partir de nosotros tener más disponibilidad de nutrientes modernos, voy a llamar nutrientes modernos a los cereales, las legumbres, el maíz, el arroz, la soja, todo este tipo de nutrientes no existían disponibles en la naturaleza y hace solo 10.000 años nos sirvieron no solo para generar comunidades más grandes y el estilo de vida actual, sino también para domesticar animales. Con la domesticación aumentó el consumo de mamíferos porque no era tan peligroso ya ir a cazar y con ello la transmisión de microbios de mamíferos. Entonces nosotros vemos que las caries, la sífilis, la tuberculosis, el rotavirus, el toxoplasma, la salmonela, entre otras muchas, son transmitidas por animales y aumentó espectacularmente el impacto
Hoy en día vemos consecuencias de la revolución en la agricultura, como que la población, hay 50% de la población, bueno, de media, que puede tener Helicobacter, sobrecrecimiento bacteriano y un montón de parásitos que tienen que ver o se inician con el desarrollo de la agricultura y persisten ahora. Estos cambios microbiológicos tienen un impacto muy grande por múltiples vías en la enfermedad neurodegenerativa. Realmente las respuestas genéticas que hemos considerado de riesgo, con frecuencia mencionamos al APOE4 como un factor de riesgo, cuando realmente en términos evolutivos es una protección. ¿En dónde? En el entorno ancestral. Esto se llama pleiotropía antagónica. Los genes estaban para protegernos. De hecho, el APOE4, que es como un factor de riesgo que aumenta la susceptibilidad a enfermedades como el Alzheimer y mucho daño cardiovascular, realmente son protectores de daño hepático por hepatitis, de estrés cardiovascular, aborto espontáneo, pero como podemos ver en sociedades que todavía reproducen un contexto ancestral, están muy bien dirigidos para microbios. En el mundo actual, donde tenemos antibióticos, industrialización, un mundo más limpio, no pueden funcionar para lo que son. Incluso los amiloides beta o las proteínas tau y amiloides que vemos acumuladas como factor de la neurodegeneración son protectoras y especialmente antimicrobianas. Tenemos que sumar entonces que la neuroinflamación o el fenotipo neuroinflamatorio de cualquier patología neurodegenerativa va a estar impactado por partículas muy pequeñas que no necesitamos ni otros factores de riesgo. No es necesario que haya permeabilidad a infecciones, mala programación del cerebro y muchas otras que acabo de mencionar. Simplemente por contaminantes medioambientales nosotros podemos tener una superexpresión de citoquinas proinflamatorias, de actividad de macrófagos residentes en el cerebro, que nos permiten desarrollar un fenotipo de neurodegeneración. Desde la perspectiva evolutiva, es curioso que el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas tengan mayor impacto epidemiológico en mujeres, porque realmente los estrógenos protegen de efectos neurotóxicos, pero en un ambiente adecuado. Antes la menarquia media para tener la regla era a los 17 y ahora es a los 12. Si le sumamos todos los disruptores endocrinos que vienen sobre todo para cambiar la función de estrógenos, entre otras sustancias neuroendocrinas, que vienen en la comida, especialmente la comida industrializada, los plásticos, productos plásticos dentro de la industrialización, está fuertemente documentado para cambiar la neuroendocrinología, la pubertad, todas las patologías relacionadas con superexpresión de estrógenos o cambio en sus receptores y la obesidad. Entonces, es el mismo factor de riesgo y en el mismo contenido que podemos perturbar el efecto que debería ser neuroprotector y que aumenta epidemiológicamente el daño neurológico en mujeres. Doctora, ¿ahí me escucha? Sí. Nos estamos quedando sin tiempo. 2 minutos y termino. Todo esto que he mencionado, los cambios nutricionales, los cereales, el aumento de los azúcares, impacta específicamente en la biología de la insulina. La insulina sensible debería neuroregenerar y limpiar, depurar de sustancias neurotóxicas. Lógicamente, la falta de sensibilidad a la insulina por alteraciones microbiológicas de ejercicio o nutricionales está siendo un factor de riesgo muy grande para la neuroinflamación. Situaciones de prevención como dormir bien, utilizar antioxidantes, sin ninguna duda aumentar las sustancias pro resolución derivadas de omega 3 muy fuertemente de impacto dentro de los cerebros post-mortem neurodegenerativas y sin ninguna duda el ejercicio físico son estrategias no solo prometedoras sino documentadas
para bajar al menos solo una de ellas el 12% de las enfermedades neurodegenerativas. Yo quiero llamar la atención de que el último estudio de The Lancet, que tiene un factor de impacto increíble, explica que para nosotros prevenir los 152 millones de casos que deberíamos tener de enfermedad neurodegenerativa, lo mejor es prevenir factores de riesgo. Las estrategias basadas en medicina evolutiva, frío, calor, nutrición ancestral, ejercicio físico, son fuertemente preventivas, pero también un potencial fuente de tratamiento. Muchas gracias.